Estamos con la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, que nos acompaña hoy en Noticias Caracol, en esta conversación de país, para hablar justamente de eso. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias, María Alejandra, es un gusto estar aquí contigo, con todos los televidentes. Tal vez no es solamente ministra de Vivienda y agua y saneamiento básico. Sí. Eso es interesante porque vamos a hablar de ese énfasis que usted le quiere dar a esta cartera. Comencemos con lo que la gente ya conoce o más o menos conoce del Ministerio de Vivienda. El déficit o el estado, mejor, para no hablar de déficit así como de comienzo, de la vivienda en el país, de los colombianos que todavía no tienen techo. Pues en los últimos 30 años en este país ha habido una construcción importante de viviendas de interés social. Se ha disminuido el déficit cuantitativo, estamos ya avanzando. No quiero decir que todas las familias tengan vivienda, pero hay un avance. El gran problema es el déficit cualitativo. Familias que tienen su vivienda, pero que es precaria. Los baños, las cocinas, pisos de tierra, techos precarios, de malas construcciones. Ahí queremos hacer el énfasis, en el déficit cualitativo. Es decir, la calidad de vida que se mide, por ejemplo, en el DANE, cuando se hace la encuesta, se pregunta eso: ¿cuántos colombianos tienen el piso de tierra? ¿A quiénes les sale agua en el grifo? Que parece algo que todavía no debía pasar en este país, pero pasa y pasa mucho. Casi 4 millones de viviendas son precarias, tienen déficit cualitativo. Y esto parece que nadie lo cree. 12 millones de personas en este país no tienen agua potable. No abren el grifo, no abren la llave. ¿12? 12 millones de personas, una de cada 5. Esto parece un problema del siglo XVIII y lo tenemos hoy en día en el siglo XXI en Colombia. El atraso, digamos, cuando hablamos de un país desarrollado, justamente cuando lo básico, que es exactamente lo que estamos hablando, pues sucede en la vida de las personas. ¿Cuál es el problema estructural? ¿Por qué pasa esto? Bueno, creo que son décadas y décadas de falta de inversión social. Estamos haciendo un énfasis importante. Queremos trabajar en inversión en infraestructura. Te cuento 2 datos. La mitad de las aguas hervidas, es decir, de las aguas negras que se producen en el país, llegan a las quebradas, a los ríos o al mar. Solamente estamos tratando la mitad de las aguas. 1,5 millones de personas defecan al aire libre. Esto es realmente serísimo, no solamente por razones de salud pública, sino también por razones de dignidad. Tenemos en Colombia 1,5 millones de personas que no tienen el servicio básico sanitario, de ir al baño. Pero esto pasa, perdón que se me ocurra pensar, ¿en el sector rural o también en el sector urbano? Pasa en el sector rural y lo he visto también en el sector urbano. Falta de alcantarillado, falta de baterías sanitarias. Por eso es tan importante el programa de mejoramiento, conexiones intradomiciliarias, para que la gente pueda tener un baño en su casa. Especialmente las mujeres, cuando entregamos los baños, las baterías sanitarias, siempre las mujeres están felices. Dicen: un baño con puerta, un baño limpio, un baño que yo pueda sentir dignidad, que pueda asearme en la intimidad. Bueno, pues pareciera que es lo básico. ¿Por qué la política? Bueno, voy a preguntar esto que tiene que ver incluso con nuestra mirada o el énfasis que le está poniendo el gobierno a su desarrollo de política pública. Ahora hablábamos la semana pasada con el ministro del Interior y nos daba el listado de los proyectos de ley, de las reformas que se van a hacer. Exactamente en esta cartera, que es tan importante, porque primero lo primero, ¿qué se va a hacer? Bueno, primero, una gran inversión. Se ha triplicado la inversión en agua para esta vigencia 2023. Al ritmo que venía el país invirtiendo, necesitábamos más de 100 años para que todas las familias, todos los municipios tuvieran infraestructura de agua potable y saneamiento básico. Hay que acelerar la inversión, pero también hay que volver al Estado más eficiente, más eficaz en la realización de los proyectos de inversión, los acueductos, los alcantarillados. Yo encontré un paquete muy grande, casi 4 billones de pesos contratados sin ejecutar, recursos del Estado que no se desarrollan, que no se trabajan como debieran, y en eso estamos enfocados. Eso es un tema importante: inversión y buena gestión. La vivienda está ligada, por supuesto, a una reactivación económica, siempre uno de los sectores de los que se habla, y tal vez pensando en la construcción y pensando en el ladrillo, en el cemento. En este asunto del saneamiento básico, en construir acueductos, en construir alcantarillados, también, digamos, se genera esa misma dinámica de creación de empleo y de creación de inversión. Claro que sí.
¿En el sector privado también? ¿Con el sector privado también? Es importantísimo el trabajo en infraestructura social, en el efecto económico que tiene. Vamos con vivienda. 1 de cada 5 empleos formales se producen en el sector de la construcción. Tenemos una muy buena relación, una buena cooperación con el ministro de Hacienda, porque lo que para mí es un objetivo social, para él es un objetivo económico. Apoyamos siempre el sector de la construcción para que sigan avanzando. Por eso, pues los subsidios de vivienda tienen un doble propósito, social y económico. Y en materia de inversión en infraestructura de agua y saneamiento, de la misma manera, se hacen inversiones, se genera empleo, se desarrollan las regiones, los municipios pequeños. Pero, ministra, si vamos a tener, y todo el mundo está hablando de una posible recesión este año, de problemas fiscales, sabemos que el gobierno quiere con esta reforma tributaria cubrir algunos sectores, pero también se están hablando de un montón de nuevas, digamos, apoyos, por decirlo así, del Estado, de plata del Estado. ¿Va a alcanzar la plata? Bueno, esa porque es una... el sector de la vivienda es fundamental. Es una buena discusión. Tenemos unos recursos importantes de la reforma tributaria. Se va a hacer la adición en los próximos meses. Será en el Congreso que se dé esa discusión, pero por supuesto el sector de la vivienda y el sector de agua potable y saneamiento requieren inversión. Y esa inversión tiene un efecto económico, pero también social. ¿A usted cómo le está pareciendo la relación del sector privado? Usted necesariamente tiene que hablar con los grandes constructores. En fin, estamos hablando del desarrollo social de un país que, como usted nos dice, es evidentemente necesario. ¿Están comprometidos ahí? Te voy a decir una cosa. Mi profesión es economía, yo soy economista. No tengo duda que para poder distribuir riqueza hay que producir riqueza. Hay que trabajar de la mano entre el Estado y el sector productivo para producir riqueza, y eso, por supuesto, debe tener un impacto social. Las mejores relaciones con el sector de la construcción, con el sector productivo, porque son el motor del sector social. Bueno, y dentro del gabinete, además, por supuesto, toda la agenda social es prioritaria, pero también hay mucho tejemaneje político y se está hablando, pues, de las reformas a la salud. ¿Cómo está llevando esa relación en el gabinete? ¿Cómo va usted de ministra de este gobierno? Usted ya conocía a Gustavo Petro previamente, por supuesto, pero ¿cómo va? Van 4 meses apenas, pero el país ya está empezando a apretar tuercas. Van 5 meses, casi 6. Sí. Ha sido un ejercicio maravilloso. Somos personas de diferentes procedencias, de diferentes caminos de la vida, y nos hemos ido engranando, cada uno haciendo su labor. Me gusta mucho el ministro de Hacienda, tenemos una gran relación con él. En general, todos los colegas tienen una participación, cada uno desde sus posiciones y desde sus competencias, y estamos haciendo un gran equipo para que esto sea posible. Ministra, ¿cuál es la preocupación más grande de su gestión? Usted llega hoy a su despacho, y ¿cuál es el punto principal de angustia que le genera estar en el servicio público en una cartera tan fundamental como esta? Bueno, yo he visto un país pobre, he visto enormes desigualdades. Me paso todas las semanas recorriendo de arriba a abajo el país completamente, y encuentro desigualdad, encuentro pobreza, encuentro 12 millones de personas sin agua potable, y eso en cifras, pues uno como que puede pasar rápidamente por encima de eso, pero ver las comunidades, ver a las personas, las necesidades inmensas, realmente eso le da a uno un impulso para siempre estar ahí trabajando. Voy por las ciudades y encuentro ciudades sucias, la basura regada, encuentro aguas hervidas en las calles, encuentro abandono, y creo que por esa razón eligieron al presidente Petro los colombianos y las colombianas, y nuestra tarea es inmensa. Usted habla de la basura y me recuerda entonces lo que está pasando con los vertederos, con los rellenos sanitarios en el país. Estamos muy lejos de tratar bien las basuras, porque sigue siendo esto, pues, un síntoma que está ahí a la vista de todos, de que no logramos, digamos, este tratamiento tan básico, incluso con el propósito del cambio climático y el reciclaje, etcétera. Si uno ve la situación macro, realmente es muy seria. Nosotros tenemos 280 rellenos sanitarios, de los cuales 140 están en una situación crítica. Te menciono 3: Montería, Sogamoso, Bogotá. Están
en dificultades técnicas y los impactos que tienen los rellenos sanitarios sobre las comunidades son serísimos, pero también hay más de 80 botaderos a cielo abierto. Esto, por supuesto, hay que completarlo. Estábamos hablando, por ejemplo, en Chocó, Nuquí. En Nuquí las basuras se depositan a cielo abierto. Eso no puede seguir sucediendo. Pero uno lo ve desde otra perspectiva y vas por las calles y vas por las veredas y encuentras la basura regada en las calles, sí. Y también es un asunto de comportamiento, es un asunto de ciudadanía. No podemos tener un país sucio, un país donde la basura está en las calles. Es enorme la situación. ¿Y qué acciones tiene pensado emprender para esto? Bueno, lo primero, una acción de valoración de la situación, atender a través de la Superintendencia de Servicios Públicos el mal servicio, el mal manejo de los rellenos sanitarios, unas inversiones importantes. Por ejemplo, lo mencioné, Sogamoso, donde sí. Es necesario hacer expansiones, o Bogotá, o bueno, la cantidad de ciudades que tenemos dificultades es importante, pero un asunto de comportamiento. Creo que los colombianos, las colombianas, no nos damos cuenta qué sucede con la basura después de que la dejamos en cualquier lugar. Los niños y las niñas nos han enseñado eso. Hay una buena nueva generación que entiende la necesidad de hacer sostenible la vida sobre el planeta y debemos trabajar en diferentes acciones, inversiones, supervisión y control y, por supuesto, transformación en el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas. Cultura ciudadana, porque no puede ser posible vivir entre la basura, literalmente. Y en eso pareciera que hay siempre como una resistencia, como que la política no prioriza esos cambios culturales que vienen obviamente desde el comportamiento, un poco porque me imagino yo que mucha gente se resiste a pensar que el cambio para qué, si ya toda la vida lo hemos hecho así. ¿Dónde estará el énfasis de este gobierno en esa conciencia de cambio? Porque no solamente se trata de que se tomen decisiones públicas o se hagan políticas públicas. El presidente ha sido muy enfático en los asuntos ambientales, en el mensaje para ser sostenibles, por ejemplo, en materia energética, por ejemplo, en materia de la conservación. Pero nosotros debemos también trabajar con las personas, con las comunidades, en entender especialmente qué es lo que sucede cuando tiramos la basura. Y esto tiene un proceso y es un cambio y es un elemento importante. Fíjate, por ejemplo, los recicladores y recicladoras de oficio. Los vemos en las calles de las grandes ciudades y pareciera como que son invisibles. Es importantísimo la labor que ellos hacen y especialmente dignificar su vida, sus capacidades y darles la oportunidad de insertarse en la sociedad. Ministra, esto es con los alcaldes, gobiernos nuevos que se avecinan en una campaña electoral. ¿Buena comunicación? ¿Usted cree que ahí ese tema de la administración nacional, de la mano con la administración local, eso sí funciona? ¿Qué puede hacer este gobierno para generar una relación distinta que no sea la típica del de toma y dame, un poco de intercambio? Porque a los alcaldes les interesa que sus ciudades vayan a bien, ¿no? A mejor. Yo he tenido muy buena relación con las autoridades locales, con gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. ¿Quién puede ir en contra de hacer una inversión en vivienda o una inversión en agua? Creo que la única manera de sacar adelante este país, de hacer una transformación, de dejar ese enfrentamiento que nos tenía tan hastiados a todos, es trabajar en equipo. Gobierno nacional, gobiernos territoriales, porque las comunidades no nos permiten nada diferente que trabajar armónicamente. También se estarán preguntando muchos colombianos qué pasa con las viviendas de interés social. ¿En eso cómo va? Mira, desde hace más de 7 años, no es del gobierno pasado, sino de mucho atrás, hay un programa que nos gusta mucho, Mi Casa Ya, que es de los subsidios a las familias. Se va a mantener, vamos a mantener el nombre, vamos a mantener el ritmo. Nosotros no queremos dejar atrás lo que ya funciona. Hay unos ajustes que hacer, especialmente Mi Casa Ya se concentra en 3 ciudades, Bogotá, Barranquilla y Cali, y queremos que se lleve a otras ciudades. Tú llegas a Popayán, llegas a Riohacha, llegas a Sincelejo, y dicen, aquí también queremos viviendas. Viviendas rurales, solamente se construyen viviendas urbanas a través de este programa y creemos que en el campo también se pueden hacer viviendas rurales. Trabajar con las familias de menores ingresos, porque se concentra en
familias que tienen entre 1,5 y 4 salarios mínimos, pero debemos llegar más allá, avanzar con quienes tienen menores ingresos, y estas son las transformaciones, los ajustes, digamos, el mejoramiento que le vamos a hacer al programa de Mi Casa Ya. Pues hay una cantidad de asuntos relacionados con la cartera de vivienda, de agua. 12 millones de personas en Colombia, nos ha dicho la ministra, no tienen agua potable. Hay una cantidad de tareas y de eso se trata cuando uno se imagina que un gobierno que hace énfasis en lo social, pues genere esa política. Ministra, mucha suerte en su gestión. Seguiremos trabajando todos los días hasta el último respiro para poder ofrecerle agua potable, saneamiento básico y vivienda a los colombianos y colombianas, especialmente quienes más necesitan.